y del ámbito en que se presente la necesidad de defender las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo Nacional. Al conocerse los resultados del 6 de diciembre, lamentablemente, el grupo que dentro del oficialismo pretende utilizar al poder como un fin en sí mismo y para proteger a quienes están incursos en la causa principal de esta crisis, que es la corrupción, diseñó una estrategia para controlar al Poder Judicial y utilizarlo como instrumento para limitar el derecho del pueblo a hacerse representar en esta Asamblea por diputados que podamos ejercer sin limitación alguna las atribuciones constitucionales que tenemos. Y en el desarrollo de esa estrategia, inmediatamente aceleraron, violando la Constitución y las leyes, como lo expresó la Comisión Especial, a la designación de los llamados magistrados express. Forzaron la solicitud de jubilación de 13 magistrados para que no le correspondiera a esta Asamblea llenar esa vacante, sino a ellos en el mes de diciembre, a la carrera, violando los trámites, violando la ley y violando la Constitución. Por cierto, que la violación de esos trámites esenciales para la designación de esos magistrados no les importa mucho a la Sala Constitucional, que alegó problemas de trámites, de procedimientos, para dejar sin efecto la decisión soberana de esta Asamblea Nacional de negar el decreto de emergencia económica, no porque no creamos que hay, como efectivamente existe y muy grave, una crisis económica en Venezuela, sino porque el presidente Maduro no solicitó un cheque en blanco para seguir aplicando las políticas que son las causas del fracaso del modelo económico de este gobierno. Sin embargo, la Sala Constitucional, asumiendo el papel de control político que le asigna el artículo 339 de la Constitución a este Poder Legislativo, asumió las facultades del Poder Legislativo y declaró aprobado el decreto violando la Constitución. Luego de ese paso, el 30 de diciembre del 2015, en un cuarto oscuro, entre gallos y medianoche, aprobaron una decisión para desconocer las 2/3 partes que el pueblo de Venezuela le dio a la unidad democrática en esta Asamblea y ordenar la desincorporación de 4 diputados electos. A partir de allí, debemos decir que ya nos pusimos alerta frente al desarrollo de esa estrategia, porque cuando la Sala Constitucional, sabiendo que no tenía facultades constitucionales para dejar sin efecto la decisión de la Asamblea, de la Asamblea Nacional en cuanto a la emergencia económica, y sabiendo que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Estado de Excepción le prohibía inmiscuirse en el tema de la aprobación, y ese artículo no hacía otra cosa que copiar la disposición del 339 de la Constitución, bueno, decidió entonces esa sala desaplicar el artículo que le impedía intervenir, intervino y ejerció una facultad que le corresponde a este Poder Legislativo de aprobar o no un decreto de excepción. Luego de todo esto, cuando estamos a punto de conocer el informe de la Comisión Especial para investigar el procedimiento a través del cual se designaron los magistrados express designados en el mes de diciembre, resulta que unas horas antes la Sala Constitucional saca una sentencia que tiene una serie de elementos que son el motivo de este debate. En primer lugar, es importante señalar que la Sala no se limitó a interpretar solamente lo que se le solicitó que interpretara. Fue más allá, interpretó cosas que no se le solicitaron, legisló
y enmendó la Constitución para tratar de limitar, de hacerle un vacío de sus facultades a esta Asamblea Nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, dice que no tenemos capacidad para revisar nuestros actos, desconociendo que el artículo 90 de nuestro reglamento, que tiene rango constitucional y que no fue aprobado por nosotros, tiene un artículo, el 90, que se refiere a las decisiones revocatorias y que autoriza a la Asamblea Nacional para revocar sus propios actos. Según ese criterio de la Sala Constitucional, si aquí se designa un magistrado que luego resulta que es extranjero y comprobamos que es extranjero, no podemos revisar esa designación. Debemos dejar a ese extranjero en la Sala Constitucional. Si aquí se determina que es un delincuente y se comprueba, tenemos que dejarlo en la Sala Constitucional. Si aquí se determina que ese magistrado utilizó títulos falsificados, esta Asamblea Nacional, que los puede nombrar, no puede revisar esas designaciones, para lo cual está autorizado por el artículo 90 del Reglamento Interior de Debates que ya he citado. En relación a la facultad que tiene o no la Asamblea para pronunciarse en relación a sentencias de la Sala Constitucional o del TCJ que traten de limitar el ejercicio de sus facultades, quiero decirles que aquí hay precedentes en ese sentido. Como lo señaló elocuentemente la amiga diputada del Estado Táchira, Sonia Medina, consta en la Gaceta Oficial número 38.651 del 3 de marzo una decisión de esta Asamblea Nacional, presidida en ese entonces por la diputada Cilia Flores, rechazando categóricamente, dice el texto de la Gaceta Oficial, una sentencia del TCJ por considerar que se inmiscuía en atribuciones de la Asamblea Nacional. Y con la venia de la presidencia voy a leer la intervención o parte de la intervención de la entonces diputada Iris Varela en ese debate, donde la propuesta de rechazar la sentencia del TCJ fue aprobada por unanimidad. Dijo la diputada Iris Varela: ciudadano presidente, con su venia voy a leer parte de esa intervención. Ciudadano presidente, ciudadano diputado. Colega diputado, lo que hemos escuchado es algo insólito. La usurpación de funciones es un delito penal que está tipificado en el artículo 212 del Código Penal venezolano. Pero lo que esta decisión significa, donde se usurpan funciones propias del Poder Legislativo, ya que por medio de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia está legislando, decía el diputado Valera, para fundamentar su posición. Y más adelante dice, y además dije que se había abierto una caja de Pandora, porque esa sentencia, donde hay de todo, aquí también se modifican leyes orgánicas, se modifican procedimientos, se viola el artículo 187 del texto constitucional, que consagra la facultad de legislar exclusivamente para el Poder Legislativo Nacional, para la Asamblea Nacional, y que establece que es la Asamblea Nacional la que legisla sobre el funcionamiento de las ramas del poder público, afirmaba acertadamente la diputada Varela. Y agrega, por eso debe exhortarse también al poder moral para que investigue a fondo y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar, porque estamos hablando de algo muy grave. Y con esos argumentos, en esa sesión del 22 de marzo del 2007, fue aprobado por unanimidad de esta Asamblea Nacional rechazar esa sentencia del TCJ que a juicio de esa Asamblea violaba sus atribuciones constitucionales y se inmiscuía en atribuciones de la Asamblea Nacional. También esa sentencia dice, por ejemplo, que es el TCJ el que tiene la facultad, dice, exclusiva y excluyente de tener la iniciativa legislativa
en materia del Poder Judicial, interpretando de la manera más primitiva el contenido del artículo 204 de la Constitución Nacional, que le da al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Popular amplias facultades para tener iniciativa legislativa en cualquier materia, y que limita a los poderes públicos a solamente tener iniciativa legislativa en la materia que les corresponde. Pero esa es una limitación, no es un derecho exclusivo y excluyente que no lo saca la Sala Constitucional de ninguna disposición de la Constitución vigente. Y además, parece que no revisaron que la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fue aprobada por iniciativa de la Asamblea Nacional. Y aquí tengo constancia de que en el punto 6º de la sesión ordinaria del 14 de enero del 2003 se recibió la comunicación de los ciudadanos diputados Omar Mesa Ramírez, Cilia Flores, Luis Velázquez Alvaray, Guillermo Guevara, Ángel Rodríguez, Marelis Pérez, Tulio Jiménez, José Ernesto Rodríguez, César López, Luis Franceschi, Tania Damelo, Guillermo Palacio, etcétera, mediante la cual remiten el proyecto de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Este proyecto se convirtió en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en 2004 con iniciativa del Poder Legislativo, que ahora esta sentencia de la Sala Constitucional dice que es una facultad exclusiva y excluyente, según ellos, de la propia Sala Constitucional para hacerse, inamovible en el ejercicio de esos cargos. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de todos estos pasos que he señalado? De que la Sala Constitucional esté pendiente de que la llamen de alguna parte del Poder Ejecutivo o Legislativo para sacar una sentencia, como si estuviera imprimiendo salchichas o algo así, para complacer los propósitos políticos de quienes quieren negar al pueblo venezolano el derecho a tener un poder legislativo en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Evidentemente que es desconocer la voluntad popular, que eligió las 2/3 partes de los diputados de esta Asamblea para que cumplamos y vamos a cumplir con el compromiso de cambio que tenemos con el pueblo de Venezuela. En segundo lugar, es evidente que toda esta estrategia para controlar el Poder Judicial tiene un objetivo macabro, y es garantizar la impunidad de quienes están incursos en casos de corrupción. No hay ninguna duda de que la causa principal de la crisis venezolana, después de que este país ha recibido la fortuna que ha recibido, es la corrupción. Y ahora, como el pueblo decidió cambiar y eligió las 2/3 partes de esta Asamblea para que controlemos, para que rumbemos al país de otra manera, resulta que establecen y tratan de ejecutar una maniobra para utilizar al Poder Judicial como instrumento contra la voluntad popular e impedir que esta Asamblea Nacional ejerza, como va a ejercer, sus atribuciones constitucionales en defensa del pueblo, de los valores democráticos y de